ya ellos habían empezado a descubrir algunas maneras de cómo liberar el alma. Algunos de ellos habían establecido que la mejor forma de liberar el alma del cuerpo era mediante el ascetismo. Hemos hablado del ascetismo otras veces, pero yo lo voy a decir ahora de manera sencilla. El ascetismo no es otra cosa que un proceso religioso de privación de cualquier placer al cuerpo. Eso es el ascetismo. Es decir, si como por placer, no debo comer. Si dormir me produce placer, no debo dormir. Si descansar me produce placer, no debo descansar. Entonces, como estos individuos son unos mistéricos, ¿no? Andan buscando unos misterios, mire hasta la conclusión que llegaron. Si tener relaciones sexuales produce placer, mejor es no tenerla. Entonces, ¿cómo nacían los muchachos? Simplemente porque entendían que es que necesitamos un nene. Entonces se tenía la relación sexual para tener el hijo, pero no para el placer. No se tenía sin placer. ¿Ah? Se hacía sin placer. Bueno, habría que preguntarle al individuo, ¿no? Había que poner una, ¿cómo se llama? La máquina esa de un detector de placer. Yo estoy seguro que lo prendía, ¿no? ¿Verdad? Pero, digo, somos todos adultos aquí, ¿verdad? Sí, porque no vaya a ser que... Ese elemento era bien preocupante para esta gente. No, lo que produzca placer, no. Mire, ustedes piensan que eso es del pasado. No. Yo he bregado con comunidades de fe que han venido a Puerto Rico con ese mismo pensamiento. Claro, lo que era bien gracioso, a uno de ellos que gracias al Señor logramos ayudar y salir de eso, porque eso era una corriente que venía de la India y venían con ese pensamiento gnóstico, ¿no? Entonces, pero ese pastor hoy en día es un gran amigo mío, pero él tiene 7 hijos. Entonces yo decía, oye, claro, uno después en broma, ¿no? Le decía eso mismo, decía, oye, la verdad que para no producirte placer, tú dedicas mucho tiempo a esa tarea en la vida matrimonial, porque para tener 7 hijos sin placer, oiga, eso tiene que ser una agonía tremenda, ¿no? Eso puede crear unos traumas emocionales y psicológicos a cualquier individuo. Pero ahí estaban, ¿no? Hasta que finalmente dice, no. La Biblia dice que cuando Dios hubo terminado todo, y cuando dice todo es que todo, nada se excluye, descubrió que era bueno en gran manera. Entonces, lo que hay es que descubrir cómo lo bueno se puede hacer en el orden de Dios, sin alterar el orden de Dios, sin entrar en la inmoralidad, sin entrar en el pecado, sin entrar en perversión. Pero eso no quiere decir que hay que entrar en un espíritu asceta donde ahora yo soy cristiano y mi mayor consigna debe ser autotorturarme. Claro, había un otro que eran graciosos, ¿no? Decían, mira, yo opino como tú, pero veo esto de manera diferente. Acuérdense que eran gnósticos, o sea, lo de ellos era sentarse y vanar, y por eso se les prohibía a los cristianos sentarse con ellos, porque estos tipos se sentaban a fabricar pajaritos en el aire. O sea, ellos se dedicaban a eso, ¿no? Entonces, decía, mira, yo pienso como tú, yo pienso que el alma está encerrada en el cuerpo y este cuerpo es malo, es materia y de alguna manera hay que liberar el alma. Pero fíjate, yo no creo que hay que liberarla maltratando el cuerpo. Yo creo que es mejor ahogar al cuerpo en el placer. ¿Ve? Todo lo que te pide el cuerpo, dáselo, que se fastidie el cuerpo.
Cuando alguien te pregunte, tú lo único que tienes que decirle es: yo estoy liberando mi alma y maltratando al cuerpo. Pero claro, entonces, ¿qué sucede? Desde luego, si a usted le dan a escoger a liberar el cuerpo con tortura y se lo dan a liberar con placer, pues usted se va a matricular en la denominación del placer. ¿Para qué me voy a meter en la liberación de la tortura? No, ahí no me meto yo. Entonces, ¿qué sucede? Esto empezó a provocar corrupción moral. Ahí está el problema. Y cuando usted lee la carta de Primera de Juan, usted va a descubrir que uno de los grandes planteamientos que se hace aquí es la moralidad cristiana. Porque si eres cristiano, se te tiene que matar. Porque eres agio, eres diferente. Y desde luego, en el mundo griego, la inmoralidad era rampante. Entonces, no podemos santificar la inmoralidad e introducirla a la iglesia, dándole un ropaje de santidad. No, es todo lo contrario. Decirle: mire, ahora cuando fuimos a la ciudad de Corinto, en el último viaje, había un pie sobre una piedra. Y desde luego, pues, le preguntamos al guía: ven acá, ¿y ese pie qué significa? Decía: mira, ese pie estaba en dirección hacia un lugar. Y ahora la gente dice: todos los caminos conducen. Pero antes decía: este pie conduce al prostíbulo. Entonces había una serie de piececitos que ponían en el camino y la gente seguía el piececito. Eran puertos marítimos, desde luego venían los marineros, y los marineros lo único que venían buscando era el pie. ¿Dónde está el pie? ¿Dónde es que está el pie? Entonces seguían al pie hasta el prostíbulo. Estaban los baños romanos, y después de los baños romanos, lo próximo que estaba era precisamente el prostíbulo. Ahora, fíjese que en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana. ¿Y qué se hacía en el templo de la diosa Diana? Uno de los cultos que se hacía precisamente era el culto de la prostitución, y estaba revestido de religiosidad. Entonces, estos individuos que dicen: no, nosotros tenemos que trascender, tú sabes, nosotros tenemos que bregar con un evangelio que se atempere. Entonces, mira la gente del templo de la diosa Diana, ellos, tú sabes, ellos tienen su cultito ahí, mira cómo se desarrollan. Y aquí, pues, tú sabes, aquí, pues, hay 7,000 sacerdotisas prostitutas y hay 7,000 sacerdotes homosexuales. Ahí, pues, todo el mundo va ahí y desde luego se santifica con quien quiere. Pues eso lo podemos pensar acá también, porque a la larga estamos en un puerto, en una ciudad que es un puerto. Entonces, todos esos argumentos traían ese tipo de perversión moral. Ahora, si vamos a Primera de Juan, y vamos a ver el capítulo 2 y el verso 19, y ahí vamos a empezar a identificar a esos falsos maestros, a esos falsos apóstoles. Mira lo que dice Juan: salieron de nosotros estos sinvergüenzas, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero se salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, estos individuos eran parte de la iglesia, pero como ahora quieren contemporizar con el mundo, se fueron y allá empezaron a decir que ellos son gnósticos, son pensadores, gente de análisis de la fe para producir nuevas ideas de la vida cristiana. Esta gente no son nuestras. Si vemos Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1, mirad cómo sigue diciendo Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sabe por qué? Porque estos gnósticos lo primero que decían era: mira, nosotros somos cristianos, no vaya a creer, en Jesús creemos. Lo que pasa es que hemos trascendido. Juan dice: no les crean, porque esto es parte de lo que ya había Jesús profetizado y es parte de lo que ya Pablo había dicho inclusive en Éfeso.